El partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se aferrarían a las Santas Escrituras como algo superior a las doctrinas y los requerimientos humanos. Sabía que donde se aceptase ese principio, finalmente el papado sería derrotado, pero se lisonjeó de que la causa del emperador y del papa quedaba firme, y muy débil la de los reformadores. Aunque débiles en número y en desacuerdo con Roma, tenían fuerza. Como Fernando se negara a tener en cuenta las concienzudas convicciones de los príncipes, estos decidieron no hacer caso de su ausencia, sino presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional. En consecuencia, se formuló y presentó a la Tieta la siguiente solemne declaración: por medio de este manifiesto prestamos ante Dios, nuestro único Creador, Preservador, Redentor y Salvador, y quien un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, de ninguna manera daremos consentimiento ni nuestra adhesión al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios. No podemos admitir cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento. A ese hombre no se le permita recibir el conocimiento de Dios. No hay doctrina segura sino la que se conforma con la palabra de Dios. Este santo libro, en todo cuanto es necesario para el cristiano, es fácil de entender y apropiado para disipar las tinieblas. Hemos resuelto, por la gracia divina, mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin agregar nada que sea contrario a ella. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede fallar ni engañarnos, por tanto, rechazamos el yugo que se nos impone. Esto produjo honda impresión en el ánimo de la Dieta. La mayoría de ella se sorprendió y se alarmó ante el arrojo de los protestantes. El futuro se presentaba tormentoso e incierto. Las disensiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables, pero los reformadores, seguros de la justicia de su causa y entregados en los brazos del Omnipotente, se sentían llenos de valor y firmeza. Los principios contenidos en esa célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. En primer lugar, rechaza el poder civil en las cosas divinas, y dice con los profetas y apóstoles: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, los protestantes afirmaron su derecho a expresar libremente sus convicciones acerca de la verdad. Querían no solo creer y obedecer, sino también enseñar lo que contiene la palabra de Dios, y negaban el derecho del sacerdote o el magistrado a interferir. La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una afirmación del derecho de todos los hombres a adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. La declaración había sido hecha. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como la expresión de su fe. La experiencia de estos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado nada el modo en que Satanás trabaja contra Dios y su palabra. Se opone hoy, tanto como en el siglo XVI, a que las Escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad hay un amplio alejamiento de sus doctrinas y preceptos, y se hace muy necesario retornar al gran principio protestante, la Biblia y únicamente la Biblia como regla de fe y deber. El poder anticristiano que los protestantes de Spira rechazaron, hoy procura, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía. La reforma debía alcanzar mayor preeminencia ante los poderosos de la tierra. El rey Fernando se había negado a oír a los príncipes evangélicos, pero estos iban a tener una oportunidad de presentar su causa ante el emperador y ante la asamblea de los dignatarios del Estado y la Iglesia. Para calmar las disensiones que agitaban el imperio, Carlos V, un año después de la protesta de Spira, convocó una dieta en Augsburgo y manifestó su intención de presidirla en persona, y a ella fueron convocados los líderes protestantes. El elector de Sajonia y su comitiva se encaminaron a Augsburgo. Todos conocían el peligro que los amenazaba, y muchos seguían adelante con semblante triste y corazón turbado. Pero Lutero, que acompañara hasta Coburgo, reanimó su débil fe al cantar el himno escrito en el curso de ese viaje: Castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces, muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Los príncipes reformadores habían resuelto redactar una exposición sistemática de sus opiniones, con evidencias de las Escrituras y presentada a la Dieta. Esta confesión fue aceptada por los protestantes como una descripción de su fe, y luego se reunieron para agregar sus nombres a tan importante documento. Llegó el momento señalado para comparecer ante el emperador. Carlos V, sentado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. Se dio lectura a la confesión de fe de estos. Ante augusta asamblea fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio y señalados los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado ese día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad.
Hacía apenas unos pocos años que el monje de Wittenberg se presentara solo en Worms ante el Concilio Nacional. Ahora, en vez de él, se veía a los más nobles y poderosos príncipes en Augsburgo, pero estaba presente por medio de sus palabras y oraciones. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Lo que había sido estimado indigno de ser escuchado por los sirvientes era escuchado con admiración por los amos y señores del imperio. El auditorio se componía de reyes y de nobles. Los predicadores eran príncipes coronados y el sermón era la verdad real de Dios. Desde los tiempos apostólicos no hubo obra tan grandiosa ni tan inmejorable confesión. Un obispo papista declaró: todo lo que los luteranos han dicho es correcto, no lo podemos negar. Otro obispo preguntó al Dr. Eck: ¿puede refutar con buenas razones la confesión hecha por el lector y sus aliados? Respondió: con los escritos de los apóstoles y profetas, no, pero con los escritos de los padres y de los concilios, sí. El que hacía la pregunta repuso: entiendo, según tu opinión, los luteranos se basan en las Escrituras, en tanto que nosotros estamos fuera de ellas. Algunos príncipes de Alemania fueron convertidos a la fe reformada, y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. La confesión fue traducida a muchos idiomas y circuló por toda Europa. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos. Mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se coligaron contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo. Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos como la concedida a los profetas de la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que los rodeaba sin dejarles escapatoria, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Y he aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial estaba apostado para proteger al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Uno de los principios que Lutero sostenía con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Se alegraba que los príncipes del Evangelio confesaran el Evangelio, pero cuando esos mismos príncipes intentaron unirse a una larga defensiva, declaró que la doctrina del Evangelio debía ser defendida por Dios solo. Cuando menos interviniesen los hombres en la obra, más notable sería la intervención de Dios en su favor. En otra ocasión, con fecha posterior, refiriéndose a la liga que trataban de organizar los príncipes reformados, Lutero declaró que la única arma empleada en esta guerra debía ser la espada del Espíritu, y escribía al elector de Sajonia: no podemos con justicia aprobar la alianza propuesta. Antes bien, debiéramos preferir morir 10 veces antes de ver que nuestro evangelio sea la causa del derramamiento de una gota de sangre. Nuestra parte es ser como ovejas del matadero. La cruz de Cristo hay que llevarla. No tema a su Alteza. Más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Más que nada, evite que sus manos se manchen con la sangre de sus hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados a sus tribunales, estamos listos para comparecer. Usted no puede defender nuestra fe, cada cual deberá creer a costa de su propio riesgo y peligro. Durante la agitación en Augsburgo, Lutero no dejó pasar un día sin dedicar por lo menos 3 horas a la oración, y ese tiempo lo sacaba de las horas más propicias para el estudio. Decía: sé que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y que tú has de dispersar a los que persiguen a tus hijos, porque tú estás inmerso en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y que hayamos puesto manos en él es solo porque tú nos constreñiste. Defiéndenos, pues, oh Padre. A Melanchthon, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y el temor, Lutero le escribió: gracia y paz en Cristo. Digo en Cristo y no en el mundo. Amén. Aborrezco esos cuidados exagerados que te consumen. Si la causa es injusta, abandónala. Si la causa es justa, ¿por qué defraudar la promesa del ser que nos manda a dormir sin temor? Cristo no faltará a la obra de justicia y verdad. Él vive, Él reina. Entonces, ¿qué temor podemos tener? Dios oyó los clamores de sus siervos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor: he aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo, y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos.